Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este miércoles, M&R Consultores presentó los resultados de su segundo estudio acerca de la afiliación, participación y prácticas religiosas en la región centroamericana. Evidentemente tocan Nicaragua. Tal vez empezamos con el dato único que hay sobre Nicaragua, que es cómo se ha movido la denominación la afiliación denominacional de las personas en Nicaragua, porque resulta que prácticamente todos los nicaragüenses, con un margen muy pequeño, somos cristianos. Sí, 99%, 99.2%. Lo que pasa es que algunos somos católicos, protestantes o creyentes sin denominación. Sí, ¿Ah? sí. Pero básicamente cristianos. La inmensa mayoría de los nicaragüenses somos cristianos. Lo que pasa es que ha habido, y por eso quería tocar este dato, porque ha habido un movimiento que no ha variado ese techo de creyentes, sí, sino de participación denominacional. Sí. ¿Ah? Que es que es una curva bien interesante, pues, porque es la última curva que presentan, o el último gráfico que presentan en el estudio, pero muestra pues todo ese movimiento efectivamente, hasta 1950, o sea, en 1950, según el Censo Nacional de la época, el 95% de los nicaragüenses censados decían soy católico, ¿verdad? Luego, en el año 1991, ese número baja a 90%, o sea, hay una baja de 5%, de 5 puntos, de 95 a 90 en cosa de 40 años. Pero es a partir de los primeros, del 1992, que comienza esa tendencia paulatina pero sistemática, que se mantiene y va bajando, ¿verdad? Hasta llegar al día de hoy en 34 puntos. O sea que en los últimos 40 años, los últimos 30 años, entre el 90 y el 2020, el catolicismo han tenido una disminución de aproximadamente 50 puntos, 50 y tanto, ¿no? Sí. Va de 90 a 34. O sea, estamos hablando de 54.8, 55.8. Entonces, eso es la tendencia que ha traído. Ha sido una caída paulatina. Pero como digo, se ha mantenido, ha venido cayendo, un punto, 2 puntos, o sea, vamos a un promedio aproximado hasta hoy podrían ser, no sé, unos 2,5 puntos al año, más o menos, el bajón que va teniendo. Por el contrario, se han venido fortaleciendo, han venido creciendo las religiones protestantes en sus diversas manifestaciones, en sus diversas denominaciones. De esos principalmente son evangélicos. Sí. Ellos son los que han crecido, los evangélicos, y particularmente aquellos que se confiesan asambleas de Dios. Ajá, okay. Las asambleas de Dios que son pentecostales, entiendo. Sí. Entonces ellos, esa caída que han tenido los católicos, ellos han venido, ¿cómo se llama?, alimentando su feligresía, su afiliación de ahí. Pero además, hay una corriente que se denomina creyentes sin denominación, que son personas que creen en Dios, ¿verdad? Pero que no militan en ninguna religión. O sea, no participan de ninguna religión. No son militantes. No son militantes religiosos. Entonces, ellos son, digamos, son personas que hablan de una relación personal con Dios, no hay intermediación, y además de eso, son
o sea, puede ser que asistan a un culto, a una misa, etcétera, pues en algún momento determinado. Pero no se confiesan o no dicen, no declaran soy de tal religión, no lo son. No son asiduos, no son exactamente. Sí. Esa es una corriente que hoy por hoy está en más o menos 16 puntos. Aquí no está el dato. En 16 puntos más o menos anda eso. Que es más o menos la mitad de los católicos. Que es más o menos hoy la mitad de los católicos. Sí, porque los católicos es básicamente un tercio de la población. Exactamente. Un sexto de la población serían los creyentes sin denominación. Y el resto, hasta llegar al 99%, son protestantes. Sí, y particularmente evangélicos. Esta corriente, esta tendencia de los creyentes sin denominación es algo que no es particular de Nicaragua, es algo que se está dando en todo el mundo, se está dando eso. En todo el mundo, o sea, hablemos del mundo occidental, porque sí, del mundo cristiano. Del mundo cristiano, occidental y cristiano. Se está viendo por todas partes. Entonces, por ejemplo, yo veía un dato el otro día, hace rato, de España, que tenía un 80-85% hace 30, 40 años que decían que se declaraban católicos, y hoy por hoy, según ese dato, ya andan por 20%. Por el contrario, ellos no se están yendo a denominaciones protestantes, sino que se están yendo a creyentes sin denominación. Creyentes sin prácticas religiosas denominacionales. La mayoría, porque hay otro grupo importante que se está yendo a no creo en nada. Exactamente, al agnosticismo y esas cosas. Entonces, aquí no, aquí y en toda Centroamérica está pasando algo parecido, que la persona, digamos, puede ser que dejen una religión, pero se mantienen siempre como creyentes. Sí. Y como te digo, particularmente la fuente de donde está fluyendo todo el crecimiento de los creyentes sin denominación, el crecimiento de los protestantes, pero específicamente de los evangélicos, es el catolicismo. Y entonces, pues hoy por hoy, el catolicismo en Nicaragua es 34.2, pero en todo Centroamérica anda, o sea, el que más dice ser católico son los de Panamá, que anda por 47, creo, 49, algo así. Pero de ahí El Salvador 35, Honduras 36, 37, algo así. Guatemala creo que llega a 40, Costa Rica 43, 44. El más bajo es Guatemala. Con católicos el más bajo es Guatemala. No, Nicaragua. ¿Nicaragua? ¿Más que Guatemala? No, sí, más que Guatemala. Nicaragua. Nicaragua es el más bajo. Porque de todos modos, y tal vez dicho de forma muy grosera, la cabeza de playa del protestantismo para Centroamérica ha sido Guatemala, o fue Guatemala. Bueno, definitivamente que sí. Incluso podría decirse que los pastores evangélicos más connotados, digamos, los más renombrados, en su mayoría son de Guatemala, en su mayoría. Entonces, por ejemplo, Guatemala tiene en Guatemala tiene en protestantes tiene 45. Así es la cosa. En católicos tiene 40. El Salvador en protestantes tiene 43, en católicos 36. Honduras tiene 47.3, en evangélico es el que más tiene protestantes, Honduras, y 35.1. Bueno, y Nicaragua, que en esta encuesta salen 47.5 los protestantes en su conjunto, y 34.2 católicos, que es la menor proporción. En Costa Rica, los protestantes 35.1 y los católicos 43.6. Y en Panamá, que es donde hay más catolicismo declarado, 49.9 dice que es católico y el 33.2 protestante. Entonces, pero sí, pues el punto es que es un comportamiento en todo Centroamérica, este tema que van emigrando, ¿no?, del catolicismo hacia los protestantes o hacia la corriente denominacional. Ahora, ¿hay más migración de los católicos hacia otra forma de práctica cristiana que de los protestantes o incluso de los que tienen origen católico? ¿Hay más migración hacia
el protestantismo o declararse creyente sin denominación que de los protestantes o de los mismos creyentes sin denominación. Efectivamente, por ejemplo, a nivel de la región, en esta encuesta que se entrevistaron 3.600 personas, de ese segmento, de esa muestra, el 18.1 ha emigrado de católico hacia una corriente religiosa diferente o hacia creyentes sin denominación. De ese 18, 10.8 hacia protestantes y 6.9 hacia creyentes sin denominación. Solamente el 0.4 a no creyentes, pues al ateísmo, lo que sea. Por el contrario, los protestantes lo que han hecho es crecer, han recibido, no han dado, a diferencia del catolicismo. Aquí han inmigrado, han inmigrado hacia ellos y han crecido pues en 6, 7 puntos en los últimos tiempos. Y por supuesto, los creyentes sin denominación de igual manera han recibido. Y por eso decíamos, los católicos son la principal fuente del que fluyen y alimentan a las otras, a los protestantes y a los creyentes. A estos dos grupos que se han definido en el estudio. Grandes grupos en Centroamérica. Que se han definido en el estudio. Exactamente. Ok. ¿Preguntaron ustedes las razones para la migración? Porque ese es un tema interesante para... Mira, las razones como tal no las preguntamos. Lo que hacemos nosotros, bueno, hemos hecho en otros momentos, en esta encuesta no preguntamos por qué. Pero sí lo hemos hecho en otros momentos, lo hemos hecho en cuantitativo y cualitativo. Lo que sí hacemos y en esta encuesta lo hicimos y lo estamos haciendo en todas las encuestas de religión, es explorar un poco las prácticas. O sea, las prácticas te dicen la calidad del compromiso que tiene llamémosle así, el fiel, el feligrés, el devoto con alguien. Por ejemplo, ya usando esta palabrita, nosotros hacemos unas categorías de calidad o de compromiso en la participación religiosa. Tenemos 3 grandes categorías: devotos, de precepto y nominales. Para comenzar de atrás para adelante, los nominales son los que hablan de que los que dicen se declaran de tal religión, pero pero viven ajenos a esa religión. Sí. No participan de nada. De nada. Es decir, yo nací católico, mi papá y mamá me bautizaron, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. Yo no voy a misa, yo no hago esto, yo no hago aquello. Igual los otros, pues, soy evangélico, mis padres me llevaron esto. Me bautizaron evangélico. Pero no voy, pues, no participo de nada. Por otro lado están los de precepto. Los de precepto son aquellos que participan en aquellas cosas que exige la religión o que manda la doctrina o la religión, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo enseñan o dicen que la persona debe de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Esta persona va los domingos y fiestas de guardar, ¿verdad? Le dicen que debe de confesarse al menos una vez al año y ellos se confiesan. Tal vez no solo una vez, pero al menos una vez al año lo hacen. Sí. ¿Verdad? Ese es el de precepto. Igualmente hay preceptos en las otras religiones. El devoto es aquel que va más allá del precepto. Por ejemplo, en el catolicismo, ¿verdad? El devoto va al Santísimo, el devoto va a misa el domingo, el devoto va a misa a la fiesta de guardar, y hay devotos en su mayoría que van a misa todos los días, sí, y comulgan todos los días, y participan de pastorales. Y se confiesan al menos una vez a la semana. Y se confiesan al menos una vez a la semana. ¿Verdad? Y son muy activos en las pastorales, en las actividades de la iglesia, sí, etcétera. Están comprometidos. Están comprometidos. Igual pasa con el protestante. Ellos tienen un culto los martes, el culto los jueves, el culto el sábado, el culto el domingo. En los círculos de estudio. Entonces, sí, el devoto, exacto, el devoto está le pones el culto todos los días, él va todos los días. Si lo pones 4 veces a la semana, él va 4 veces a la semana. Participa de un ministerio,
ordina células o participa en células, ellos le llaman células como a grupos de oración, algo así. Sí, que están en el estudio de la Biblia. Estudian la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno puede ver lo siguiente, los católicos, del 100% de católicos, ¿verdad? Ellos son devotos, son el 21%, ¿verdad? En el caso de los protestantes son el 52%, 3 veces más, o sea, 2 veces y media más. Precepto, los católicos son 43.8, los protestantes son 26, ahí se invierte. Sí. Se invierte. Y el nominal, el que dice, sí, soy tal cosa, pero no participo de nada, en el católico es 35.2, en el protestante 21. O sea, es 14 puntos más el católico. Esto a nosotros nos ayuda a tratar de entender cuál es la calidad del compromiso que tiene el fiel, ¿verdad? El militante, digamos, de la religión con su religión, el grado de compromiso que tiene. Entonces, por ahí uno va viendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces, pues lo que nosotros hemos encontrado en otros estudios es que esta gente siente, o sea, ha encontrado un espacio en donde recibe espiritualmente satisfacciones, tal vez, hablándolo de esa manera, paz, ya sabes, tranquilidad, lo que sea. O creen que tienen una relación más cercana se sienten en más esta denominación que en la otra. Por lo general, mucha gente que llega a estas religiones, pues, tiene cambios de vida que son evidentes, que son visibles en su entorno. Ya sabes, tal vez el alcohol, tomaba alcohol, ahora ya no toma, etcétera, etcétera. Entonces, se van dando cambios de vida en ellos, de comportamientos. Entonces, me parece que eso ayuda. Por otra parte, que las denominaciones religiosas o las iglesias religiosas, ¿cómo se llama? Protestantes, particularmente las evangélicas, ellos se instalan ahí donde haya que instalarse. ¿Me explico? Se instalan ahí donde haya que instalarse, pues no están sujetos a que venga una orden, un decreto de una autoridad superior que le diga, va a instalarse ahí contigo al canal 37, no, me explico, si él ve que aquí que puede hacer su trabajo aquí, pues busca un espacio ahí en el porche, y comienza en el porche y después ya alquila la casa del otro lado y ahí va, y ya tiene su iglesia, y eso le permite estar vinculándose en el día a día con las personas. Y ahí está don Néstor y ahí está don Raúl. No necesitan un lugar formal. No usan un lugar formal. Entonces, hay lugares, por ejemplo, donde hay, tal vez no sé cuántos, pero yo he visto algunos, donde hay 900 casas, y de esas 900 casas hay tal vez 17, 18 espacios, lugares, casas en donde se practican rituales, cultos, esto, el otro, que están cantando, que están tocando, etcétera. Y quizás no hay ninguna iglesia católica cerca. Sí, es decir, estos creen más que la iglesia es la comunidad, la asamblea, más que el edificio. Es correcto. Sí. Y más allá, la iglesia son las personas. Sí. Esa es la iglesia, las personas. Entonces, ellos se reúnen debajo de un árbol y esa es la iglesia. Esa es la iglesia, sí. Esa es la iglesia. No es. Entonces, eso les ayuda. Eso les ayuda. O sea, eso es una manera, creo yo, que hace que las personas se identifiquen más con ellos. Tengan más cercanía. Más cercanías. Más cercanía. Sí, más cercanía. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus, que continuamos hablando en breve acerca de los resultados de este estudio. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos hablando acerca de la segunda edición del estudio de M&R Consultores acerca de la afiliación, las prácticas y la participación religiosa en Centroamérica.
me imagino yo que no solamente ustedes preguntan, usted es nominal, usted No. de voto, No. usted de precepto. No, esta es una conclusión a la que ustedes llegan a partir de estas preguntas o estos resultados que aparecen a continuación, que tiene que ver con el cumplimiento, digamos, de las obligaciones, de los deberes que implica la práctica religiosa de su creencia. Exactamente. Sí. Y más aún, más allá de eso, también es una construcción nuestra. Sí. Eso sí, es una construcción de varias variables. Y más allá de eso, también lleva, o sea, en esa construcción hay una variable que es la frecuencia con que la persona asiste a actividades, cultos, misas, etc. También incorpora, si participa en actividades de su iglesia que no necesariamente son las misas o los cultos. Sí. ¿Me explico? Todo eso Sí. se En los ministerios, en las pastorales, en las etcétera. pastorales, exactamente. Entonces, con todo eso, son como 6 variables y ya nosotros lo construimos. ¿Verdad? Si participa más más de una vez a la semana, si está en una pastoral, si hace retiro, si practica esto, si lee la Biblia, si hace aquí, si hace devoto. Esa es la construcción que hacemos. Pero efectivamente, entonces, vamos con las prácticas. Entonces, utilizamos, más bien, aplicamos un reactivo que tiene que ver con las principales prácticas, digamos. La oración, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? La oración, y aquí, o sea, hay que tienen, digamos, casi mandatos, ¿no? Porque la Biblia dice, estén siempre alertas, estén siempre alegres y oren sin cesar. No dejen de orar, dice la Biblia en la primera Tesalonicenses 5:16. Y efectivamente aquí el 72.3%, casi 7 de cada 10 centroamericanos dice que hace oración y que hizo oración el día de ayer. Eso es determinante. Hizo oración el día de ayer. Quiere decir que tiende a hacer su oración todos los días o hacer oración todos los días. Los católicos 75.5, los protestantes 89, 5 puntos más, y los creyentes sin denominación 48.5. Yo hubiera pensado que los más practicantes en oración eran los creyentes sin denominación. Sí, quizá es un asunto es que el creyente sin denominación, digamos, es menos formal, es más informal. Tiende a tener su comunicación, no voy a decir que el 100% lo hace, pero creo yo que tiende a conversar. Sí. Más que aquella oración piadosa, de rodillas, con las manos, santito, etcétera, etcétera, sino hablar. Pues. Efectivamente, porque es decir, yo he escuchado gente que dice que yo cuando voy en el carro, voy conversando con Dios. Exacto. Que es la oración, pues, al final de cuentas. Exactamente. Sí. Y hay gente, pues, no todos, pero que tienen ese formato, pues, mira, Señor, ¿qué pasó? Me salió mal esto, ¿y por qué? Y si yo te dije, yo te pedí, no me ayudaste. ¿Me explico? Ese tipo de cosas. O estoy preocupado, tengo esta preocupación, sí. tengo Más que el formato formal, digamos, pues, que usan otros. Pero bueno, pero la verdad es que la oración, 7 de cada 10 hizo oración el día de ayer, es una práctica. Y si vamos a la frecuencia de oración, en una escala de 6 a 10, donde 6 es nunca y 10 es siempre, los católicos tienen como oración 9:23, quiere decir que van de casi siempre a siempre, con 20 centésimos. Sí. Un poco más los protestantes. Los protestantes 9:41, aproximándose al siempre. Los creyentes sin denominación 8:45, o sea, que están entre algunas veces y casi siempre. Es decir, diríase que los centroamericanos somos rezadores. Somos rezadores. Sí. Yo me atrevo no a afirmar, pero sí a pensar, pero en algún momento lo vamos a explorar, que generalmente la oración la usamos para pedir. La Biblia dice, pidan, ¿verdad? Pidan, o clamadme y yo te voy a responder. Entonces, me parece a mí que de alguna manera somos buenos a pedir. Pues.
Si me hubieran preguntado a mí, yo les hubiera dicho que sí ayer y sí hoy, pero no por pedir. Porque es decir, por ejemplo, con los alimentos yo doy gracias. Exacto. Te doy gracias, Señor, por los alimentos. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. ¿Verdad? Exactamente. Y esa es oración al final Y de eso cuentas. es, claro que sí. Porque es una comunicación. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, incluso, por ejemplo, en el catolicismo usan la palabra rezar. Sí. ¿Verdad? En los otros, los protestantes, y es más generalizado orar, ¿verdad? Pero en realidad que es comunicarse, Sí. ¿no? Comunicación. Sí, platicar con, es más con Dios. práctica, Sí. sí, exactamente. Luego, en la lectura de la Biblia, el día de ayer, en Centroamérica, 31.5 leyó Biblia el día de ayer. Aquí vemos una cosa interesante. Los católicos, el 25.2% leyó Biblia ayer. Por el contrario, los protestantes, 47. Casi la mitad de los... Sí. El doble, ¿verdad? Sí, no, y digo, casi la mitad de los protestantes. Casi la mitad de los protestantes leyeron ayer la Biblia. Eso es determinante porque la Biblia, pues, es la luz, ¿no? Incluso hay un pasaje, hay un salmo, el 119, 130, que dice, la Biblia, la palabra de Dios nos da luz. Y los creyentes, los cristianos decimos que la Biblia es palabra de Dios. Sí. Entonces, hay que buscar esa luz, pues. Entonces ese número debiera ser tan alto como la oración. Así es, así es. Pero bueno. Pero aquí otra vez me vuelvo a sorprender por los creyentes sin denominación que hubiera pensado que buscan, justamente por un asunto de espiritualidad, sí, buscan acercarse más a la palabra con la lectura. Eso hubiera pensado yo. Exacto, sí. No, definitivamente. Sí. Pero ellos están relativamente bajos. No sé, habría que ver cuál es el tema. Sí, sí. Ahora, donde más se leyó la Biblia el día de ayer, es decir, para el día en que se hizo la pregunta, fue El Salvador. A ver, sí, El Salvador con el 34.9. Sí. Luego Panamá 34.3. Donde menos es en Costa Rica, con el 28.3. 28.3 y Nicaragua 28.5. 28.5, pues casi sí. equiparado, ¿no? Sí. El día de ayer. Somos muy irreverentes los ticos y los niques, No los ticos, sí, que nosotros. Entonces, luego otra práctica es el ayuno. ¿Verdad? El ayuno, pues la Biblia habla de que Jesús hacía ayuno siempre antes de cada evento de trascendencia o de cada situación trascendente, pues los 40 días de ayuno fueron previos a iniciar su ministerio, sí. ¿no? Entonces, buscando dirección, me imagino, o fortaleciendo eso. Entonces, el ayuno, el 40% dice que hace ayuno. Aquí ya no es ayer, sino hace ayuno. Sí. Ahora, en los católicos es el 30% el que hace ayuno. En los protestantes el 63.7%, el doble. El doble, sí. O sea, eso lo que va demostrando es que pareciera, por los números hablan, que en el caso de los protestantes y particularmente los evangélicos, hay más compromiso, o sea, hay más militancia. Sí. Sí. Hay más apego a los mandatos, hay más apego a esas prácticas, ¿verdad? Sí. Visto con malos ojos serían cristianos más fundamentalistas. Vistos con malos ojos fundamentalistas. Sí. Pero que más bien pero por otra parte también es visto como se puede ver como que son más apegados a lo que manda la palabra. A los mandatos. Porque lo que pasa es que con el ayuno hay una palabra que está en Malaquías, ¿no? En Malaquías 33, creo, ¿verdad? Que habla de que traigan sus diezmos al alfolí, 3:10, ¿no? Que traigan sus diezmos al alfolí, ¿verdad? Y den alimento a mi casa, dice Malaquías 33:10, que es la Biblia. Y pruébenme en esto, dice, y verán que voy a abrir las ventanas de los cielos
y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces todo el mundo andamos buscando la bendición, entonces Sí. pare el cielo. Es que el ayuno al final de cuentas es un proceso de purificación. Exactamente. Y entonces uno se purifica para ir a la práctica. Ese es el tema del ayuno, pues. Exacto. Sí, te limpia, te purifica. Sí. Efectivamente, Sí. efectivamente. Estaba oyendo a alguien ahí ayer que hablaba de que, al margen de esto, de que cuando una persona tiene problemas en su organismo, células malas, dañadas, es el ayuno. O sea, pues que el ayuno es una herramienta vital. Sí. Es decir, vamos a suponer que es que no lo mandan a un ayuno estricto, pues, pero le dicen, esta semana no comas carne. Exactamente. Ningún tipo de carne, quédate solamente con vegetales cocidos. Exactamente. Es una forma de ayunar sobre... Es correcto. Sí, para buscar cómo mejorar sus condiciones. Sí, es correcto. Sí. Luego está, bueno, estábamos hablando del diezmo, ¿no? Terminamos el ayuno y el diezmo, ¿no? El diezmo. Luego está la ofrenda, que ya no es diezmo. Uh-huh. La ofrenda, que ya no es diezmo. Porque el diezmo se refiere al 10% de mis ingresos. Se toma como de los ingresos, pero es el 10% de todo lo mío. Porque, es decir, dedico como diezmo el 10% de mi tiempo. Qué sé yo, son 24 horas, dedico 2 horas a la iglesia. Pues. Es correcto. Sí. Es correcto. Exactamente, es dar. Sí. Es dar sin esperar recibir nada. Ese es el punto. Ese es en teoría el diezmo, ¿no? Y es distinto a la ofrenda, porque la ofrenda es otra cosa distinta que va más allá del diezmo. Exactamente. La variante es que por lo general se interpreta y se enfoca en recursos financieros. Sí. ¿Verdad? Recursos materiales, sí. En materiales, pues generalmente se enfoca en eso. Pero, y ahí es donde decíamos que en el caso de los católicos, el 24/6 tiene esa práctica. Por el contrario, los protestantes son 67.7, o sea, casi 3 veces ahí. Sí, que en ofrenda es una cosa, más bien están muy similares el uno con el otro, el 80 prácticamente con el 85%. Correcto, ahí sí están parejos, ¿no? Sí. Y la mayoría hace ofrenda. Sí. Ofrenda. Ahora, aquí yo sí entendería tanto en el diezmo como en la ofrenda que los creyentes sin denominación, como no asisten a ninguna iglesia en particular, no dan a esa iglesia. Así es. Pero no sé si consideran los creyentes sin denominación las donaciones a organismos benéficos, a obras sociales, no sé si eso ellos lo llegan a considerar como una ofrenda, un diezmo. Sí, yo he oído controversias alrededor de eso, pero yo en lo personal, mi posición personal de esto es que lo importante es desprenderse. Sí. Lo importante es no estar apegado a los asuntos materiales o a lo mío, ya sabes, como para desechar el egoísmo y esa cosa, pues, para rechazarla. Entonces, para mí, que debiera de ser de esa manera, o sea, ¿cómo se llama? Darle parte de lo mío a una asociación de mujeres con cáncer, de niños con cáncer, de ancianos, un asilo de ancianos, yo qué sé. Ahí donde yo siento. Porque ¿qué pasa? Cuando uno logra desprenderse de algo de lo que uno tiene y lo haces y te sentís bien haciéndolo, entonces te sanás del apego a lo material. Sí. Y el apego a lo material es lo que generalmente ya en términos psicológicos desestabiliza a las personas, ¿verdad? Las hace sentir inseguras, la incertidumbre, lo mío. Entonces, el dar te sana de eso. Sí. Sí. Justamente pensando en que ya este domingo se celebra, o la Asociación de Educación Popular celebra los 43 años del final de la Cruzada Nacional de Alfabetización, estoy pensando en el profesor Orlando Pineda, que insiste en decir que él es una persona que tiene felicidad, y tiene felicidad porque ha servido, es decir, ha prestado servicio, es decir, él ha encontrado felicidad en el servicio, en el darse, en el entregarse. Es correctísimo, es correctísimo. Incluso Jesús lo decía, yo he venido a servir, no a ser servido. Sí. O sea, el asunto es servir. Sí.
Pero eso, además, encontrar felicidad, porque hay quien viene y dice, ay, tengo que ir hoy a... Como que es un sacrificio. Entonces, y no es eso. Es decir, voy. Sentirse contento, uno alegre. Voy convencido de que lo que estoy haciendo es bueno. Es correcto. Es correcto. Esa debe ser una actitud, me parece a mí, de un creyente, ¿no? Sí. Ando 10 pesos en la bolsa, no ando más, pero los doy porque esto a alguien le van a servir. Así es. Luego, otra práctica es la confesión. La confesión, el 27.9% de los entrevistados dijo que se confiesa, que practica la confesión. Aquí es interesante. En los católicos, el 56.1% dijo, hago confesión. Por el contrario, los protestantes solamente el 11.5%. Esto, pues, y en el caso de los creyentes sin denominación, 3.9%. Porque esto tiene sentido porque realmente en el catolicismo lo mandan. Además, donde está la práctica, ¿no? Donde está la práctica. Los otros no la tienen. ¿Verdad? Lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es el que no confiesa sus pecados no será perdonado. Si no confesas, no vas a ser perdonado y no va a tener prosperidad. Sí, y en todo caso el protestante lo que puede decir es yo ante Dios me he confesado, no necesariamente ante el pastor. Es correcto. La iglesia es el que no confiesa, no dice el que no confiesa ante fulano, sino el que no confiesa. Entonces, tiene sentido, pues, esto, ¿no? Y como hablábamos al principio de los preceptos, en el catolicismo mandan a que al menos una vez al año te confeses. Al menos una vez al año. Luego la comunión. Que esa me sorprendió. La comunión, esos resultados me sorprendieron, En la comunión o toma de Santa Cena, los evangélicos le llaman tomar Santa Cena. Y en las diferentes que partir el pan y compartir el vino. Y compartir el vino. Muchos comparten el pan y lo mojan. Entonces aquí el 45.1 dice que tiene esta práctica, que hace esta práctica, el 53.6 de católicos y el 57.7 de protestantes. ¿Verdad? La variante aquí entre uno y otro es que el católico tiene que pasar por confesión, el protestante no necesariamente. Él toma Santa Cena. Pero ahí me sorprendió justamente eso, pues, es decir, es un tanto más de protestantes que de católicos. Así es. Cuando la Eucaristía católica es decir, el centro de la Eucaristía, todo el proceso de la Eucaristía lleva al pan y el vino, al cuerpo y la sangre. Así es. Que es la comunión como tal. Así es. Entonces, la misa desde que inicia está yendo hacia prepararse para compartir el cuerpo y el pan para hacer comunión. Los protestantes no necesariamente tienen ese proceso. No. Ellos llegan a oír una palabra, ellos llegan a oír la alabanza, la cantar, alabar, a oír una palabra, y hacen Santa Cena, no necesariamente en cada culto, sino que lo ponen en ocasiones especiales. Yo he visto que en ocasiones especiales, una vez a la semana, pero no tienen que pasar por confesión, ¿verdad? Entonces, pues, no sé. Pero además de eso, pues efectivamente la Biblia, por lo menos en Lucas 22:19 dice, Jesús tomó el pan, lo que estás diciendo, dio gracias, lo partió y le dio a sus discípulos, diciéndoles coman que este es mi cuerpo. ¿Verdad? Entonces, pues sí, por eso me parece que tiene eso. Ok. Vamos a ir a las prácticas. Antes vamos a hacer, porque estos son algunos preceptos. Exacto. Ahora vamos a algunas prácticas que están de lo más interesante. ¿Usted cree que quien pastorea, ya sea un sacerdote, un pastor como tal, deba de tener esposa para poder pastorear? Hay más práctica entre los protestantes que entre los católicos. Los católicos definitivamente ninguna, ¿no? Pero ¿qué cree usted? Aquí respondieron los centroamericanos a esta pregunta. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.
manda la Iglesia, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica, porque la protestante no necesariamente lo tiene como un requisito, que su pastor, el guía espiritual, en este caso el sacerdote, no tenga ni esposa ni hijos. ¿Ah? Sobre esto hay opinión de los centroamericanos. Más de la mitad dice que se debería permitir que los curas se casen. El 53.5% dice que debiera de ser permitido que los curas tengan su familia, su pareja y sus hijos, ¿verdad? En el caso de los católicos, el 43.4%. Ahí están casi tan a katana. Casi están 50 y 50, sí. Y en el caso de los protestantes, el 61.6% dice eso, pues, que debieran. Pues evidentemente, como vos señalabas, en la iglesia evangélica y en la iglesia protestante en general, pues el pastor puede tener su familia si así lo considera. Entonces, incluso la esposa del pastor se convierte en la pastora. Es correcto, es la pastora y es su principal apoyo, su principal soporte por lo general, ¿no? Sí. Entonces, el celibato, en la práctica del celibato, o la disciplina, porque eso es una disciplina, porque no solo es que no tenga esposa, ¿verdad? Sino que es el hecho que no debe de tener relaciones. Es castidad. Es castidad, es correcto. Sí. Celibato es igual a castidad. Ese es el gran... Sí, porque es decir, efectivamente, por lo menos en la historia pasada de Nicaragua, hay sacerdotes que han tenido hijos conocidos y renombrados en Nicaragua. Así es, así es. Sí. Sí, pues, y entonces es un tema bien complicado, ¿no? Es difícil hablar de eso, pero es bien complicado. Sí. Es interesante mencionar de que se ha levantado un movimiento en Alemania que se llama el Camino Sinodal. Ahí participan algunos obispos, participan por supuesto curas de parroquias y cosas religiosas, etcétera, que tuvieron un evento hace poco relativamente, y ahí se pronunciaron con respecto a temas como este. Y ellos decían que la Iglesia debía de revisar, la Iglesia Católica debía de revisar este tema. Por supuesto, generó una gran controversia, yo creo que todavía sigue la controversia. Es que la Iglesia Católica está ahorita en un proceso sinodal, efectivamente. Toda la Iglesia Católica, es decir, a nivel mundial, está en un proceso sinodal, están haciendo una ¿cómo sería? No es una encuesta, sino están haciendo un estudio. Sí. Sobre temas específicos. Creo que este es uno de los temas específicos que están tocando. Ese grupo de Alemania se pronunció ya abiertamente y públicamente con respecto al tema del celibato, y ellos hablan de que debe de levantarse esa limitante, esa restricción, y que tanto que los curas y las religiosas debieran de tener la opción, si esa es su decisión, de tener su familia. De tener familia, tener su familia. Sí. Y vemos pues que la sociedad centroamericana que respondió acá, pues, poco más, 53% contra 26.8%. Sí, donde más creen que debería de tener familia un sacerdote es en Costa Rica. Costa Rica 60%, y luego Honduras 58.1%, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. De igual manera, el tema de que las mujeres religiosas debiera de permitírseles a las mujeres religiosas celebrar sacramentos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Bautizos, matrimonios, misas, etcétera. El número es parecido al anterior, 51.6% de la región dice que debiera de permitirse. Sí. Aquí es interesante que los católicos van 52.8%, los protestantes significativamente solo el 49.8% dice que sí. Sí. Que en el protestantismo y los evangélicos, pues sabemos que hay las pastoras. Hay pastoras, sí. Lo que es decir, denominación 53.5%.
Pero sí, pues hay una tendencia, y de igual manera, eso que hablamos de la Iglesia alemana o de representantes de la Iglesia Católica alemana se han pronunciado ya públicamente con respecto a este tema. Costa Rica es el país que más apoya esta opinión, ¿verdad? Sí. Seguido por Honduras. Por Honduras, 56-2. Sí. Efectivamente, pero casi todos están en el borde del 50%, de 5 de cada 10, diciendo que debiera de permitirse que las mujeres, ¿verdad? Según he leído, ¿cómo se llama? Esta decisión de la Iglesia Católica de que solo hombres se basa en el hecho de que Jesús solo escogió varones como apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, hay otros que dicen, pero bien, Jesús en la resurrección se le aparece a una mujer y se hace acompañar de mujeres. Sí. ¿Me explico? Sí, no, y está bien, los 12 eran varones, pero entre los seguidores de Jesús habían varias mujeres importantes que jugaban papeles importantes además. Exactamente. Sí. Entonces, pues ahí está esa. Y es más, pues el día de Pentecostés están reunidos los apóstoles y las seguidoras de Jesús también. Y todos son iluminados por el Espíritu Santo. Así es. Sí. No hay y la Biblia dice, no hay acepción de personas. Sí. Si no hay acepción de personas, pues no importa que sea hombre, que sea mujer. No hay. Pienso. Luego pasamos a un tema que es la libertad de religión, ¿verdad? Pues aquí vemos que el 92.7% de los centroamericanos considera que hay libertad de religión en esta región. En los católicos 91.3, los protestantes 94.3 y los creyentes sin denominación 93.1. En términos de países, pues todos están 95 Guatemala, 95.9 Guatemala, 95.8 El Salvador, 94.6 Honduras, 82.6 Nicaragua, 90.9 Costa Rica y 96.7 Panamá. Pero vemos que los 6 países están de 8 de cada 10 para arriba. Sí. Y yo creo que esta respuesta en Nicaragua tiene que ver más con influencia de la información, ¿verdad? Que con una práctica efectiva Total. El eje que tiene mediático, digamos, que tiene que ver con religión ha sido permanente, fuerte, mucha mentira. Estés donde estés, pues, ¿me entiendes? Un día yo venía de Carazo, de mi casa, yo vine por Masaya para San Jerónimo, algo así fue, no sé qué había en Masaya, y venía escuchando noticias y venían diciendo alguien de Costa Rica que habían prohibido una procesión en Masaya. Creo que fue en Semana Santa, pues. Creo que fue un Vía Crucis. Un Vía Crucis, ¿no? El Santo Entierro. Y yo vengo y tuve que bordear porque estaba la policía controlando la vía, regulando el tráfico para permitir la procesión, sí. Entonces, ese es el tema. Pero aún así, 82.6 de los nicaragüenses dicen que aquí hay libertad de religión. Y más aún ellos se apropian del tema y dicen que aquí yo tengo libertad de religión. Yo voy a mi iglesia cuando yo tengo que hacer. Y no solamente es el tema de ir a la iglesia, sino de decidir en qué creo. Decidir en qué creo, sí, exactamente. Porque aquí, aunque el país es oficialmente laico, pero a nadie se le exige ser católico, ser evangélico, ser adventista, ser pentecostés, ser judío, ser musulmán. A nadie se le exige. Así es. Cada quien practica según su... Efectivamente. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa y hablamos ahora acerca de ciertas creencias que a mí me parece que dejan un tanto conservadores a los centroamericanos, ¿no? Un tanto conservadores, pues, las prácticas sexuales, el aborto, las personas que tienen relaciones con personas de su mismo sexo. Hablamos acerca de esto, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando bigotes.
Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la presentación de M&R Consultores de la segunda edición del estudio acerca de afiliación, participación y prácticas religiosas en Centroamérica. Le decía que a mí me parece que los centroamericanos somos bastante conservadores o tenemos algo de conservadores porque estos son temas que en otros países a lo mejor se discuten o se apoyan más de lo que nosotros lo estamos apoyando. Hay apoyo importante, por ejemplo, educación sexual y anticonceptivo. Estamos hablando que el 86% está de acuerdo con que se informe acerca de los métodos anticonceptivos. Efectivamente, sí. Efectivamente. Y hay una vinculación ahí, anticonceptivos, educación sexual. Pues de eso me parece a mí que es lo que estamos hablando en este tema. Sí. Y estamos casi 9 de cada 10 centroamericanos diciendo que estamos de acuerdo con esto. Que me parece que está más relacionado con el sexo responsable. Así es. Que con el sexo alocado. Que algunos creen que el anticonceptivo se refiere al sexo alocado. Más bien es la práctica responsable del sexo. Definitivamente sí. Eso es lo que se está entendiendo en esto. Sí. ¿Verdad? Que debemos, pues, la sociedad debe de capacitar, de educar, sobre todo a los adolescentes y a los preadolescentes en este tema, ¿no? Del sexo responsable. Sí, tenemos los datos estos alarmantes acerca del embarazo en niñas. Efectivamente. En niñas, no en adolescentes, en niñas, sí, ¿verdad? Sí. Que es alarmante, pues. Así es. Sí. Así es. Sí. Entonces me parece que en ese sentido, pues, eso es lo que la población está considerando, ¿no? Y sí. Además de eso, 83.8% expresa que está de acuerdo con que los gobiernos promuevan el uso de los anticonceptivos, del preservativo específicamente, como tal, ¿no? Sí, sí. Ahora, sí, bueno, como educación sexual incluye el tema de la enfermedad de transmisión sexual. Ok. Sí, porque no es solamente el sexo, bueno, es que es el sexo responsable en evitar los embarazos y evitar las infecciones de transmisión sexual. Efectivamente, sí. Aquí hay algo que es interesante y que valdrá la pena para más adelante analizar, es el tema de los católicos. 88.5% de los católicos están de acuerdo en que se informe a los estudiantes acerca de los anticonceptivos, que se promueve el uso de anticonceptivos, el 86.1%, y que se ofrezcan métodos anticonceptivos, el 88%, y que los creyentes utilicen anticonceptivos, 82.4%. Estoy leyendo el dato de los católicos. Sí. ¿Por qué digo yo que es interesante? Porque en el caso de los católicos hay un mandato específico, ¿verdad? Del Papa Pablo VI en 1951, de una encíclica papal que se llama Humanitae Vitae, algo así por el estilo, en donde prohíbe el uso de métodos anticonceptivos y solamente se acepta el uso del método del ritmo. Sí, como forma de planificación familiar. Sí. Sin embargo, hoy por hoy, independientemente de la religión declarada de las personas, y particularmente en el catolicismo, pues están de acuerdo con el anticonceptivo. Sí. En general. En lo general. Sí. Y a mí me parece que entre los católicos las diferencias están por la forma en que practican su catolicismo, porque hay diferentes denominaciones dentro del catolicismo, ¿no? Hay algunas que promueven más de tener hijos, ¿verdad? Bajo la idea que aceptar los hijos que el Señor te dé, y entonces vienen todos los hijos que pueden, y en cuanto más tienen todavía son mucho más militantes de esa causa, en teoría, y hay quienes lo hacen menos, y pueden ocupar algún tipo de método de planificación que incluya inclusive hasta los anticonceptivos. Pero es que lo que pasa es que cuando Pablo VI saca esta encíclica, hay que ver también el contexto, está saliendo la píldora.
¿ya? Y está saliendo efectivamente. la píldora del día después, la pastilla del día después, que es un aborto al final de cuentas. Efectivamente. Sí. Estaban saliendo la píldora anticonceptiva y particularmente esa. Pero los que fuimos educados en el catolicismo, en mi caso, pues de la generación de los años 40, 50, efectivamente a nosotros se nos decía claramente, ya sabes, de que no... que el método del ritmo era el único aceptable. Exactamente. Sí. Pero bueno, es interesante pues ver cómo en estos temas, pues la mayoría de la gente está totalmente de acuerdo y pareciera que lo que están haciendo es poniendo o dándole prioridad en su pensamiento a la protección, ¿no? Sí. Hay que protegerse. Sí. ¿Verdad? Sí. Esto tiene que ver con las enfermedades, efectivamente, de transmisión sexual, etcétera, me parece a mí. No solo con el asunto de la relación como tal. Sí. Pero es interesante, pues, ver que ya hay una aceptación, ¿verdad? Y esto es relativamente reciente, no sé, 30 años, 25, 30 años que empezó ese proceso, ¿no? De ascenso, de la aceptación. Claro. Me parece. Sí. Me parece. Sí, que de alguna manera ha debilitado este pensamiento de únicamente el método del ritmo es el aceptable, ¿no? Exactamente. Y no tiene que ver necesariamente con la promiscuidad, porque este no es un tema relacionado con la promiscuidad, este es un tema con la planificación familiar. Planificación familiar. Sí, exactamente. Entonces, eso es todo lo referido al asunto del uso de anticonceptivos, de educación sexual. Tiene una aceptación casi unánime en toda la región centroamericana. Es interesante mencionar que en Honduras ha habido todo un movimiento, porque en Honduras están en un proceso de introducir la educación sexual me imagino que en el pensum de las escuelas. Sí. No sé si ya lo hicieron o ya estaba y lo están reactivando o no sé. El punto es que ha habido un movimiento de oposición a eso. Pero aquí vemos que el 84%, o sea, más allá del 80% de los hondureños que contestaron esta encuesta están de acuerdo en el tema de la educación sexual. Sí, 87 dice que se debe informar a los estudiantes en Honduras, ¿no? Exacto, en Honduras. Sobre los métodos anticonceptivos. El 84 que el gobierno promueve el uso de los preservativos, como un método anticonceptivo. El 87%, casi el 90%, que en los hospitales se ofrezcan estos métodos. Que yo entiendo que esto incluye, ¿cómo que se llama? Las operaciones las vasectomías y evitar que las mujeres vuelvan a quedar embarazadas, ¿no? Ahorita se me escapó el nombre, ¿verdad? Y en el caso que los creyentes ocupen anticonceptivos, efectivamente los hondureños dicen en un 84% que deberían usarlo, pues. Están de acuerdo. Sí. Efectivamente. Sí. Entonces ya eso definitivamente está instalado en la opinión pública centroamericana en el momento actual. Sí. Entonces ahí estamos al día, ahí no hay conservadores. Ahí estamos más liberales, digamos, sí. Cuando entramos al tema de la homosexualidad, ahí es donde ya empezamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? El 70.8% de las personas entrevistadas en todo Centroamérica considera de que la homosexualidad es antinatural. Sí. El 21.8% que es natural y es inherente al ser humano, ¿verdad? Y eso en el catolicismo es el índice más bajo, 61.3% lo considera antinatural. En los protestantes el 84%. Ahí volvemos al tema de cuando estábamos hablando de las prácticas religiosas, ¿no? Sí. De que la Biblia habla de que ni los homosexuales, ni los no sé qué, los no sé cuántos, entrarán al reino de los cielos. Sí, pero yo creo que en el caso de los católicos tiene que ver un tanto con las declaraciones del Papa Francisco, de aceptar a todos por igual en la iglesia, sin importar qué les gusta y qué no les gusta, pues, sino que llegan a la iglesia y hay que aceptarlo. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. Entonces, pero ahí vemos pues que efectivamente, pero aún así, 6 de cada 10 católicos considera que esa práctica no es antinatural. Es antinatural. Sí.
84 los protestantes y 62.7 los creyentes sin denominación. En Costa Rica el 67.8 considera antinatural, de hecho es el más bajo de todo Centroamérica. 67.8. Sí. Pero sin embargo, en el periodo de Carlos Alvarado, que fue el presidente anterior, Tico, aprobaron una ley que tiene que ver con estas cosas, con estas prácticas. En este sentido, Nicaragua es el más conservador, porque es decir, es un 73.5 el que cree que es antinatural. Efectivamente, somos los que más. Incluso un 75.5 cree que es pecado la práctica del homosexualidad. Efectivamente, ahí vamos, ¿no? Que el 75.5 de los nicaragüenses hablan de que eso es un pecado. Sí. En Costa Rica 68.6 así lo piensa, y a nivel de la región el 71.3 dice que esto es pecado. Que es un número muy cercano a que es antinatural, porque decíamos que el 70.8 cree que es antinatural y el 71.3 cree que es pecado. Efectivamente, cuando vamos al tema de que haya una ley que permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en Centroamérica solo y solamente el 10.9 está de acuerdo con eso, en la región, ahí tal vez donde estamos los conservadurismos. Los católicos 12.9, los protestantes 5.6, menos de la mitad de los católicos, 16.4 los creyentes sin denominación, y si lo vemos en todos los países, el más alto es El Salvador 14.3, y el más bajo es Panamá 8.2. Sí. Luego en Costa Rica es 12.7 la aceptación. Ahí es donde decíamos, ¿no? De que se aprobó ahí una ley. Y ahí hay ya matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, que se aprobó a contrapelo de la opinión pública. Sí, aquí es decir, estamos hablando que un 87.3% de la población en Costa Rica cree que no debería haber una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la ley se aprobó. Se aprobó. Sí. Ok. Estamos. La virginidad y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Efectivamente, este es un asunto interesante. Aquí el 48.6 de los centroamericanos dice que tanto el hombre como la mujer deben llegar virgen al matrimonio. Ambos. Sí. ¿Verdad? Si se guarda uno, se tiene que guardar el otro. Los dos. Sí. 43.5 los católicos, 67 los protestantes, 32.6 los creyentes sin denominación. Sí. ¿Verdad? Luego, que las personas, hombre o mujer, deben experimentar relaciones sexuales antes del matrimonio porque son positivas para una mejor integración de la pareja, es decir, sos pareja y tenés relaciones. El 37.5 está de acuerdo con eso. En los católicos 42.4, los protestantes, ahí viene a la inversa, los protestantes 27, lo que hemos venido marcando, el apego a la palabra, y los creyentes sin denominación 50. Sí. Y que la mujer debe llegar virgen al matrimonio y el hombre no necesariamente, solamente el 7 puntos. Es donde están menos de acuerdo los centroamericanos. Menos de acuerdo los centroamericanos, y es en la creencia que gente como yo fuimos criados hace 70 pero aquí el tema de igualdad es lo que prevalece, es decir, tanto hombres como mujeres. Es decir, si se guarda uno, se tiene que guardar el otro. Exactamente. Es interesante. Sí. La duración del matrimonio, que hoy que se habla tanto de las cosas desechables, incluido el matrimonio, ¿no? Es decir, me casé y había estado oyendo un chiste de alguien que se casó, le regaló un regalo caro que todavía estaba pagando y 2 meses después ya se había separado la pareja y aquel seguía pagando el regalo. Hoy por hoy en Centroamérica el 53.8 dice que el matrimonio debe finalizar cuando ya no funcione. Por el contrario, el 46.2 que debe hacerlo hasta que la muerte los separe. Incluso aún hoy, cuando en el oficio religioso del matrimonio, y yo creo que en el civil también, no estoy seguro, pero en el religioso estoy seguro, te dicen hasta que la muerte te separe. Sí. ¿Verdad? Y que vas en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, etcétera, etcétera. En el caso de los católicos, el 40%, 4 de cada 10 hasta que la muerte te separe, el 59.6, 6 de cada 10 cuando ya no funciona. En el caso de los protestantes es a la inversa, el 58.8 hasta que la muerte los separe y el 41.2 cuando ya no funciona.
Y los creyentes sin denominación, similar a los católicos, 31-1 hasta que la muerte te separe, y 7 de cada 10 cuando ya no funciona. Sí. ¿Verdad? Sí. Pasamos rápidamente y me adelanto un poquito acerca del aborto, la interrupción del embarazo. Que platicando durante la presentación me decían, no se llama interrupción, se llama terminación del embarazo, porque no es que se interrumpió para continuarlo más tarde, sino que se acaba el embarazo, ¿no? Correcto. Que es el aborto. Es decir, aquí hay una respuesta de conveniencia, hay una respuesta tal vez socialmente aceptable y hay una de conveniencia, ¿no? Efectivamente. Prácticamente 4 de cada 10 centroamericanos dice que debería estar permitido en circunstancias que lo ameriten. Correcto. Pero la mitad, el 55%, dice que no debe permitirse de ninguna manera. De ninguna manera. Efectivamente. Sí. Porque, sí, No, lo que iba a decir es que independientemente del término, de la terminología que se utilice, interrupción, terminación, hay personas que inmediatamente, de una manera, por atajos cognitivos, se van a aborto. Aborto, sí, dicen no. Para atrás, sí, no, aborto no. Sí. Que eso debiera de ser el último, el 8.1. que es que la mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a decidir. O sea, yo no quiero tener este bebé, entonces lo aborto, ¿verdad? Pero ese 55-1, eso es lo que piensa. Sí. Eso es, o sea, no le da cabida a ninguna posibilidad, aparentemente. Sí, porque a la pregunta, si le tocara a una mujer cercana de tu círculo familiar. Ahí la cosa cambia. Sí. ¿Verdad? Si le tocara a una mujer, entonces en toda la región centroamericana el 50.2 está de acuerdo, o sea, 15 puntos más, que vienen de ese 55.1. Están en desacuerdo el 41.2, ¿verdad? Sí. En los católicos 55, los protestantes 43, siempre hablamos de esto, más militantes, más apego, y los creyentes sin denominación 53 están de acuerdo. Y después los centroamericanos están divididos en que sí debe haber una ley que regule cuándo sí y cuándo no. Porque están prácticamente divididos ahí. Prácticamente 5 y 5. Sí. Prácticamente. 49% consideran que es necesaria, 44.5 no es necesaria, hay un 6.5 no sabe, pero que está en duda. Pues, sí. ¿Verdad? Pero efectivamente pareciera que hay una tendencia a aceptar que se regule la interrupción o la terminación del embarazo bajo procedimientos o bajo un procedimiento debidamente regulado, debidamente establecido, debidamente vigilado. Me explico, por ejemplo, de que haya un riesgo para la criatura, para la madre, de que lo dictamine, lo diagnostique una junta de médicos, no uno, sino una junta de médicos, de que la mujer acepte, ¿verdad? Acepte la interrupción del embarazo. A la interrupción. Al menos esas 3 condiciones que se cumplan. Sí. O sea, hay una tendencia a eso. Sí. Pero no así a que alguien diga por sí y ante sí, yo aborto o vas a abortar y ya está. Sí. Y eso se acepta. Sí, y por eso es que la gente, y ahí otra vez volvemos a la conveniencia, hay un 41% distinto al 49% que cree que es necesaria la ley. Hay un 41% que dice que la ley debería permitir el embarazo por razones de salud. Efectivamente, efectivamente. Que ahí bueno, ya después puede haber un dilema sobre cuáles son las razones de salud, porque hay quienes, por ejemplo, en España, a propósito de la celebración del Día del Síndrome de Down, creo que el año pasado, leía un artículo que decía que nacen menos niños con síndrome de Down en España. Porque los médicos, por un lado, empujan a los padres, a las madres especialmente, a interrumpir el embarazo si descubren que viene un niño con síndrome de Down. Entonces, ahí había una serie de discusiones, claro. Y que ahí no hay ningún riesgo de salud para ninguno. Sí. O sea, definitivamente que es interesantísimo lo que estás diciendo, porque el punto aquí está un riesgo de muerte.
Claro. En vez de riego, es riego de muerte. Para la madre o para el hijo. O para la criatura. Para el bebé, sí. Exactamente. Eso es entonces lo que el resumen de lo que presentamos hoy. Eso es lo que piensan los centroamericanos y ahí va pues la opinión de los nicaragüenses. Quiero agradecerle mucho, don Raúl. Gracias a vos siempre, muchas gracias. A vos, a tu papá, a tu familia, a tu esposa, por darme siempre la oportunidad y a tu teleaudiencia, ¿no? Cómo no, le agradezco y por este estudio. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.